Desde que el 27 de junio muriera Naël, un joven de 17 años en Nanterre, al oeste de París, por un disparo de la policía francesa, se han sucedido las protestas y los disturbios por toda Francia. Y los desinformadores, como no, lo han utilizado para colarnos decenas de bulos. Y no ha sido el único suceso que han utilizado los desinformadores para colarnos mentiras sobre las personas migrantes. La muerte de una mujer en el centro de Madrid ha sido la excusa perfecta para difundir bulos diciendo que su agresor era una persona inmigrante, pero era falso. Las dos personas detenidas son españolas. ¿Y has recibido un correo electrónico supuestamente del Ministerio del Interior avisándote de que te toca asistir a la mesa electoral el 23 de julio? Pues mucho cuidado, que es un caso de phishing. Mucho cuidado también con los supuestos alimentos anticáncer. En este Maldita la Hora desmontamos las dietas que prometen curarlo de la mano de los expertos. Maldita la Hora, Natalia Diez. Imágenes sacadas de contexto, de películas, de otros sucesos como si fueran reales. Cuando hay una crisis como la de Francia tras la muerte de Naël, la desinformación tampoco para. Elena L. Villalvilla, cuéntanos, ¿qué desinformaciones están circulando en redes sociales? Pues por poner un ejemplo, esto que escuchamos es un supuesto vídeo de unos coches cayendo al vacío como si se hubieran tomado durante las protestas en Francia. Los desinformadores han utilizado el ruido y la impresión que generan estas imágenes para desinformar. Pero, ¿en qué contexto se graba este vídeo? Efectivamente, Nata, es un bulo, ya que el vídeo no tiene relación ni con Francia ni con los disturbios. Está grabado durante el rodaje de la película Fast and Furious 8, estrenada en 2017. Y como este hay muchos más, y algunos de estos bulos ponen el foco en Naël. Han sido muy virales contenidos que afirmaban que Naël había cometido una serie de delitos que iban desde asaltar un Lidl con una pistola en Niza o hasta atracar una discoteca. Pero esto no es cierto, ya que la Fiscalía y el Juzgado de Nanterre afirma que solo tenía un juicio pendiente en septiembre por negarse a obedecer órdenes de las autoridades. Además, la abogada de la familia ha explicado a Maldita.es que no tenía antecedentes, solo un expediente policial. Además, como ya veíamos, los bulos contra Naël no han sido los únicos. ¿Qué otras desinformaciones han difundido estos días? Pues otra de las estrategias que más se han repetido es la de utilizar vídeos sacados de contexto para desinformar, como hemos visto con el rodaje de Fast and Furious 8, pero también con otro vídeo de personas rompiendo un coche de policía como si fueran parte de los disturbios. Las personas del vídeo gritan mientras se escuchan cristales rotos. ¿Pero tiene algo que ver con lo que está sucediendo ahora en Francia? Pues el vídeo sí que está grabado en Francia, más concretamente en París, pero no es ni mucho menos actual. El vídeo circula desde mayo de 2016 y fue grabado durante las manifestaciones contra la reforma laboral de Francia. Los desinformadores utilizan mucho la estrategia de recuperar vídeos antiguos para traerlos al presente e incendiar el debate ya encendido de por sí en las redes. Y también la de coger vídeos grabados en otros países y hacerlos pasar por Francia, que es lo que hemos visto con este otro. Esto que escuchamos son sirenas y el ruido de gente después de que se incendiara supuestamente la biblioteca del Alcázar de Marsella durante las protestas de Francia, pero esto no es así, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad. El vídeo que se ha difundido es de un incendio en la principal oficina de correos de Manila, en Filipinas, en mayo de este año, de 2023. La biblioteca del Alcázar de Marsella sí que sufrió algún daño, pero reabrió al público el pasado 4 de julio. Y no solo en Marsella, también se ha dicho que ha habido incendios en un aparcamiento de París o que se ha arrasado con edificios y coches en otra zona de Francia. Y lo acompañan con vídeos grabados de otros sitios. Por ejemplo, el primer caso que comentabas del aparcamiento de París en realidad no es ni un aparcamiento ni es París. El incendio ocurrió realmente en un patio de subastas de coches en Perth, Australia, el 28 de abril de este año. Además, han sacado imágenes hasta de la guerra de Ucrania. Se ha difundido una zona de edificios totalmente quemada y tampoco tiene que ver con Francia. Realmente es el centro comercial Retroville en Kiev, que fue bombardeado por Rusia el pasado 20 de marzo de 2022. Y de supuestos incendios a que Francia ha sido invadida por animales liberados de zoos como parte de los disturbios. Uno de los primeros vídeos que se difundieron fue que se habían escapado 3 leones de un zoo
que estaba por la calle de París. Las personas que graban no dicen de dónde es. ¿Qué sabemos de este vídeo? Pues que es un bulo porque el vídeo circula desde al menos 2020 y, como ha asegurado el zoo a maldita.es, ningún león se ha escapado de sus instalaciones. Las protestas de Francia no es el único suceso que ha puesto el foco en las personas migrantes. El 3 de julio, una mujer de 61 años murió apuñalada en su tienda de ropa en la plaza de Tirso de Molina, en Madrid, y rápidamente, como sucede en este tipo de casos, empezaron a viralizarse mensajes que afirmaban que el agresor era migrante. Carmen Mesa, ¿qué era lo que se afirmaba en estos mensajes? Muy poco después de conocer lo que había sucedido, comenzó a viralizarse que el autor del apuñalamiento era un hombre magrebí o marroquí, con mensajes como este que vamos a escuchar. Una mujer de 61 años asesinada a puñaladas en su tienda del centro de Madrid por un magrebí, según los testigos. Dice que esa afirmación se basa en la versión de los testigos. Sí, también algunas webs se basaban en supuestos testigos para decir que la persona tenía rasgos extranjeros. Pero lo cierto es que al día siguiente la Policía Nacional detuvo a 2 personas, al presunto autor y a una mujer que también podría estar involucrada en estos hechos, e informaron de que ambos son españoles. Pero no acabó aquí. Aún así hubo quienes continuaron difundiendo el bulo diciendo que eran inmigrantes nacionalizados como si por ello fuesen menos españoles. Y eso también es falso, porque lo que nos dice la policía es que los 2 detenidos son españoles, nacidos en España y que se llaman Jesús y Estrella. Pues ya veis que es falso y ojo porque esto no se queda aquí. En este caso, la Fiscalía de Delitos de Odio está investigando las publicaciones que aseguraban que el agresor era magrebí y si encuentran indicios de que pudiera suponer un delito de incitación al odio, abrirían una investigación penal. Sigue el verano y sigue el periodo electoral, sigue también la campaña de las elecciones del 23 de julio y aún está el miedo de que nos toque ser miembros en una mesa electoral y nos fastidien las vacaciones. Hay gente además que juega con ese sentimiento como la que nos vas a contar hoy, José Molina. Hola Nata, os voy a hablar de un supuesto correo del Ministerio del Interior en el que nos dicen que comprobemos si nos han llamado para ser miembros de mesa. Cuidado si lo hemos recibido, lo mejor es no pinchar en el enlace porque se trata de un caso de phishing, que es un timo mediante el cual se suplanta la identidad del Ministerio para lograr que pinchemos en los enlaces. Además, el Ministerio ha señalado que es falso y lo ha alertado en su cuenta de Twitter, así que eso, falso, no pinchéis. Habrá quien haya visto ese correo con el logo y si no ha sido citada nunca a una mesa electoral ni sabe cómo funciona, pues haya caído. Porque, José, ¿cómo debería llegarnos esa citación? Pues la notificación oficial nos tiene que llegar por carta certificada, por correo, y no la envía el Ministerio del Interior, sino la Junta Electoral de zona del municipio en el que vivamos. En la carta nos tiene que llegar la citación y un tríptico informativo con información de la jornada electoral, nada de un correo electrónico. Mañana empezamos la andadura de la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. Así anunciaba Pedro Sánchez que España asumiría la presidencia rotativa del Consejo de la Unión Europea, que se hacía efectivo este 1 de julio. Desde hace un tiempo no paramos de escuchar que España iba a presidir esta institución, un cargo que mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2023. Pero Carmen Martínez, ¿en qué consiste exactamente? Si te parece, Nata, vamos a empezar por el principio. Para quien no lo sepa, el Consejo de la Unión Europea es un órgano de la Unión Europea formado por los ministros de los gobiernos de cada Estado miembro, que se reúnen según su cartera de forma periódica para debatir o adoptar leyes comunitarias. Y ahora será España quien lo lidere, pero ¿qué implica este mandato? Pues es un cargo institucional que asume uno de los países miembros de la Unión de forma rotativa. Es decir, el país que lo lidera cambia cada 6 meses. Las 3 presidencias que lo ocupan durante 18 meses deben preparar un programa de actividades para ese periodo. En este caso, España trabajará junto con Bélgica y Hungría hasta 2024. Hablas de preparar un programa de actividades, pero ¿qué funciones tiene exactamente la presidencia? Son varias, como presidir las sesiones del Consejo, los grupos de trabajo y los comités, vigilar que los debates discurran según las normas internas o, entre otras cosas, llegar a acuerdos sobre expedientes legislativos. Ahora es Pedro Sánchez quien anuncia este cargo, pero tenemos elecciones en apenas 2 semanas. ¿El ganador de las elecciones será el nuevo líder de este Consejo? No, ni Pedro Sánchez, ni Feijóo, ni ningún otro candidato. Lo cierto es que la presidencia del Consejo de la Unión Europea corresponde al Estado miembro que le toque en ese momento, en este caso a España, y no a la persona o al cargo institucional en concreto.
Dejamos atrás la política y los sucesos, pero no la desinformación. Aunque es imprescindible para estar sanos, para estar bien, la alimentación no puede curar por sí sola enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Y hay abundante evidencia científica al respecto. Aún así, seguro que has escuchado que tal alimento es anticancerígeno o que una dieta así o asá puede tratar el cáncer. Y para que nos quede bien claro, Laura García Merino, cuéntanos, ¿cuál es el papel que desempeña la alimentación en relación a este conjunto de enfermedades? Y me paso para repetir, tripitir y volver a decir las veces que haga falta, Nata, esto con lo que has arrancado. O sea, no solo no existe y no tiene sentido hablar de un solo tratamiento para el cáncer, ¿vale? Porque recordemos que en realidad es un conjunto de decenas de enfermedades diferentes, sino que la alimentación, aunque pueda ayudar a reducir el riesgo y a sobrellevarlo, ¿vale? Una vez diagnosticado, no va a curar en ningún caso ninguna clase de tumor. Hemos escuchado que el cáncer se alimenta del azúcar o que debemos quitarnos los hidratos de carbono. Y no es cierto, como tampoco lo es que existan superalimentos que acaben con el cáncer o que la dieta alcalina vaya a cargarse a los tumores, ¿no? Ni caso a estas patrañas con las que además, por desgracia, podemos toparnos en un momento además en el que podemos ser más manipulables de lo habitual, ¿no? Esto es lo que opinaba Juan Revenga, que es dietista nutricionista en Twitch, sobre este tipo de contenidos. Cuando tú tienes un diagnóstico de este calibre, tienes un miedo, tienes un ser querido en tu entorno, un familiar muy cercano que está diagnosticado y ves lo mal que lo va a pasar, ves la posibilidad del final fatídico, es que te agarras a cualquier mierda. Y lo más triste de todo es que no van a faltar las personas sin escrúpulos que te la vayan a ofrecer. Has dicho que la alimentación sí puede ayudar a que el riesgo de desarrollar cáncer sea menor. ¿A qué tipo de alimentación nos referimos? ¿Hay que seguir alguna pauta concreta? Pues las pautas son mucho más sencillas de lo que creemos. Son las mismas, exactamente las mismas que las que se recomiendan para prevenir cualquier enfermedad, para estar sanos. Las mismas que se recomiendan en general para llevar una alimentación y un estilo de vida saludable. Hay varios organismos sanitarios muy importantes que lo que hacen es resumirla en 10 puntos, ¿vale? Seguro que la mayoría además nos suenan. Mantener un peso saludable, ser físicamente activos, que la mayor parte de nuestra dieta se base en frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, también que limitemos los alimentos ultraprocesados, pero también la carne roja, las bebidas azucaradas o edulcoradas y por supuestísimo las bebidas alcohólicas, que nos alejemos de los suplementos dietéticos que prometen prevenir el cáncer, que las mujeres lactantes si pueden den el pecho al bebé y la 10ª y última, que ante un diagnóstico de cáncer, o sea, una vez que se tiene, se sigan en la medida de lo posible estas mismas recomendaciones. O sea, que aún diagnosticados también tenemos que prestar atención a lo que se considera que es comer bien, comer saludable. Pero hemos dejado claro que seguir estas pautas no va a curarnos. Eso es, nos lo contaba también en Twitch Marta Villarino, que es dietista nutricionista especializada esta vez en pacientes oncológicos. O sea, nosotros lo que intentamos es trabajar siempre en la línea de una alimentación saludable, con el beneficio que puede reportarle al paciente el tener una consulta con un dietista nutricionista, en mi caso en particular especializado en oncología, y que en la medida de lo que podamos trabajar, el paciente, bueno, pues intente paliar los síntomas que va presentando con los diferentes tratamientos, si le surgen dudas, si hay alguna dieta. En casos muy particulares hacemos dietas un poco restrictivas, en el sentido de si tiene una situación clínica que así lo implique, en ese caso sí tenemos que restringir ciertos alimentos, pero es una cosa necesaria recordar que una dieta para un paciente oncológico es una alimentación saludable. Es decir, que lo que va a permitir la alimentación a estos pacientes es paliar la posible pérdida o ganancia de peso, por ejemplo, las náuseas, ¿no? Los vómitos o la diarrea o el estreñimiento, por ejemplo. No curar, pero sí reducir la intensidad de estos síntomas, ¿no? Adaptarse a sus necesidades. Mucho cuidado con los mensajes que mezclan términos científicos complejos con un lenguaje cercano, que apelan a los sentimientos, especialmente al miedo, que utilizan medias verdades y que juegan con la falta de conocimiento científico de la población. Si detectas esto en un contenido, es muy probable que se trate de desinformación. Este 7 de julio comienza la campaña electoral y, como sabéis, los desinformadores la utilizan para colarnos nuevos bulos y sacar a flote algunos viejos. En Maldita.es estaremos desmintiéndolos para que no nos la cuelen y podamos votar libres de bulos.
Muchas gracias por escucharnos, gracias también a mis compañeros de Maldita.es por formar parte de este podcast y a Alejandro Castroverde por el montaje. Os esperamos aquí en el Maldita la Hora la semana que viene. Hasta pronto.